Bienvenidos, manitas. Quedaos a ver el vídeo para ver el cambio que le voy a dar a esta caja. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer, formar los huecos. Yo voy a hacerle 3, necesito 2 divisores. Voy a utilizar chapa, maderita de chapa que mide 3 milímetros de grosor. Es muy parecida a esta de la caja. Medimos el alto y el ancho y los recortamos. Utilizo 2 para cada divisor para darle grosor y vamos a pegarlos entre sí, utilizando cola blanca de carpintero y dejaremos secar. El siguiente paso, taparle el poro a la madera y conseguir un fondo blanco. Para hacer este paso, primero lijaremos un poquito la madera con una lija de grano medio. Le retiramos el polvo y ya le aplicamos o bien gesso o bien pintura acrílica blanca. Yo estoy utilizando pintura blanca en acabado mate de pared. Cuando tengo que pintar superficies así un poquito más grandes, me resulta más económico hacerlo con pintura de pared que la pintura acrílica de manualidades que solemos tener. Dependiendo de lo cubriente que sea nuestra pintura, aplicaremos 1 o 2 capas y dejaremos secar. Pasamos a pegar los divisores. Una vez seca la cola, he hecho lo mismo que con la caja, pasarle una lijadita y pintarla de blanco. El hueco interior del que disponemos lo dividimos entre 3 y hacemos las marcas y justo ahí es donde pegaremos cada uno de los divisores. En mi caso, a 11,8 centímetros. Yo he medido para que cada hueco sea más o menos el mismo, pero siempre se pueden desviar en algún milímetro. Así que para hacer las tapas, las 3 no van a ser iguales. Va a haber diferencia de 1 o 2 milímetros como mucho. Así que vamos a ir midiendo cada hueco contando la mitad del borde de la caja. Para este primer hueco mido desde la parte exterior hasta este divisor la mitad. La mitad será para este hueco y la otra mitad para aquí. Para el ancho, pues lo mismo, desde el borde exterior a borde exterior, para que lo cubra todo. Así que iremos midiendo el ancho y el alto de cada hueco y cortando nuestras piezas. Una para aquí, esta otra es para aquí y dejaremos 1 milímetro o 2 de espacio entre cada tapa para que después a la hora de pintar o decorar no nos roce. Y una vez ya tenemos las 3 piezas, pues vamos a hacerle lo mismo que al resto de la caja, lijar y aplicar pintura blanca. Para decorar las tapas voy a hacerle decoupage. Voy a utilizar esta servilleta de hortensias con un fondo verde mint. Podéis encontrar este mismo diseño con distintos colores en la web, en Dipinto di Blu. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace como siempre. Veis esta otra que es el mismo diseño pero con un fondo azul marino. Con este mismo diseño ya hace un tiempo os hice un baúl utilizando una cajita de fresas. Por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a aquel trabajo por si aún no lo habéis visto. Hoy utilizo esta que tiene un fondo más claro. Lo primero que hacemos, recortar los pedacitos que vamos a necesitar para cada una de las tapas. Retiramos 2 de las 3 capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Para pegarla yo voy a utilizar medium para decoupage, pero podéis utilizar cola blanca rebajada con muy poquita agua. Aplicamos una capita que sea finita pero bien extendida, asegurándonos de que toda la superficie esté cubierta con la cola. Colocamos nuestra servilleta y nos ayudamos de un plástico que ponemos encima para eliminar arrugas y posibles burbujas. Con el papel que le hemos retirado a la servilleta, con un trapo o incluso con la mano, frotamos del centro hacia afuera y la terminamos de pegar. Con una lija o lima de uñas retiramos el sobrante. Y para terminar aplicamos de nuevo otra capita por encima del mismo medium, del centro hacia afuera, y así impermeabilizaremos nuestra servilleta y nos aseguraremos de que quede bien pegada. Esto mismo haremos con las otras 2 tapas.
Pasamos a pintar el exterior de nuestra caja. Yo voy a utilizar pintura tiza, pero también podéis utilizar pintura acrílica. Los tonos que voy a utilizar: un blanco antiguo, este rosa clarito en el tono pétalo y verde mint. Quiero decorarla haciéndole unas franjas con estos tres colores y voy a empezar aplicando el blanco antiguo y dejaré secar. Las franjas que voy a hacer hoy no van a ser iguales, no van a tener todas el mismo ancho, pero si vosotros queréis que sea del mismo ancho, medís la caja, dividís por tantas franjas como queráis pintar y el resultado será el ancho de cada franja. Yo en este caso quiero que sea asimétrico y tampoco voy a llevar un orden de colores. Yo voy a combinar el blanco que ya he aplicado, el verde mint y este rosa clarito. Yo me he marcado la primera a 4 centímetros y a partir de ahí cada una tendrá una medida diferente. La siguiente la he hecho a 2 centímetros, la siguiente a 3, la siguiente a 5, también he hecho de 1,5 centímetros, las he ido marcando. Y por la parte de abajo me he escrito con lápiz, que luego borraré, cada franja de qué color la voy a pintar, para no marearme y que no se me olvide la combinación de colores que he estado ideando. La primera irá en verde, la segunda franja blanca, la tercera rosa, vuelvo al verde, rosa, blanco, rosa, verde, blanco, verde y rosa. Y ahora vamos a ir poniendo cinta de carrocero o cinta de papel. Voy a comenzar por el verde mint, así que con la cinta de papel iré marcando la franja que voy a tener que pintar en un principio de verde. Vamos a presionar bien los bordes para que la pintura no se nos meta entre la cajita y el papel. Y comenzamos a darle color. Otro truquito para evitar que la pintura se nos meta entre el papel y nuestra superficie es cuando apliquemos la pintura tanto con pincel como con esponja, lo vamos a hacer desde encima del papel hacia la zona que estemos pintando. Nunca al contrario. De esta manera evitaremos que la pintura se nos cuele por debajo del papel. Cuando ya se nos haya medio secado, retiraremos las cintas, esperaremos que se seque del todo y pasaremos al siguiente color. Es el turno del color rosa. Si es la primera vez que me veis y os está gustando la idea, os invito a que os suscribáis. Es gratis, aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y no os perdáis nada nuevo de lo que voy subiendo. Y me ayudaríais muchísimo si también le dieseis like al vídeo y lo compartieseis en vuestras redes sociales. Retiramos las cintas y de esta misma manera haremos los otros tres lados. Y si os pasa como a mí, que al levantar la cinta os lleváis algún poquito de pintura, con un pincel delgadito retocamos. Ahora vamos a pasar a los detalles. Lo primero, en maderita yo he cortado unas tiras para hacerle un marco a las tapas. Esto va a ir así. Las tiras de maderita que he cortado son de 1 centímetro de ancho. Las piezas más largas las vamos a poner a los lados. Y cortaremos otras dos con el espacio que nos queda libre entre las piezas largas. Un par de bisagras para cada tapa y estas etiquetas que voy a pegar. Aquí he cortado 3 para pegar una enfrente de cada hueco que he dejado. Esto lo he hecho con unos troqueles
Pero si no tenéis troqueles, lo podéis hacer también dibujando en cartoncillo la forma que os guste, un cuadrado, rectángulo, un círculo, un óvalo, o bajaros de internet alguna imagen de etiqueta que os guste, la recortáis y ya la tenéis lista. Y vamos a darle color a las etiquetas, bisagras y maderitas. Y lo voy a pintar todo con pintura tiza en el mismo blanco antiguo que utilicé en la caja. Y ya pasamos a ir pegándolo todo. Pero antes de pegar este marco a la tapa, vamos a colocarle el tirador. Yo voy a utilizar unas borlas que le he puesto una perlita del mismo color que el fondo de mi servilleta. Y para ello voy a utilizar la Crop-A-Dye, una perforadora que además de hacer los agujeros, también te coloca estas piezas, los eyelet. Pero si no tenéis de esta maquineta, pues también lo podéis colocar aquí en el centro pegado o incluso con una grapadora. Otra posibilidad también es con un punzón hacer un orificio, lo justo para que os pase la cuerda. Aquí por la parte de atrás le hacéis un nudito y ya también os valdría. Sacamos el centro de la tapa y perforamos. Colocamos la borla de arriba a abajo y vamos a dejar un poquito así, 1 centímetro más o menos, para que cuelgue. Por la parte de dentro el eyelet y lo apretamos. Y por la parte de atrás cortamos el exceso de cuerda. Así queda por dentro y por fuera. Ahora le pegaremos la maderita que cubrirá el orificio. Y ahora sí que ya pasamos a pegarle el marco y lo vamos a hacer con cola blanca de carpintero. Le colocaremos unas pinzas para que no se mueva hasta que la cola se seque. Vamos a colocar las bisagras. Primero atornillamos en la tapa, haciéndole unas marcas a 2 centímetros de cada esquina. A partir de esa marca hacia adentro colocamos nuestra bisagrita y la vamos a poner así. Fijaros que la parte de unión de las dos piezas de la bisagra esté hacia afuera y la atornillamos aquí por la parte de dentro. La bisagra luego abrirá así y cerrará. Lo siguiente, atornillarlas ya a nuestra caja y para eso vamos a colocar las bisagras así dobladas y tenemos antes que nada colocar cada tapa en su sitio. Recordar que estas cajas que ya vienen hechas no son exactas en todos sus lados, así que vamos a intentar centrar cada cajita y que no nos moleste después a la hora de abrir y cerrar. Una vez ya las tenemos colocadas en su sitio, nos venimos a la parte de atrás y en donde caiga la bisagra, ahí atornillamos. Ya están atornilladas las bisagras y si os fijáis he tenido que cambiar de tamaño y ponerlas bastante más grandes, porque estas al ser tan chiquititas, cuando las atornillaba aquí tenía que forzar la tapa hacia abajo para que me cogiese el filo de la madera y que no quedase demasiado al borde. ¿Qué ocurre? Que al tener que forzar de aquí me levantaba la tapa de delante, así que he tenido que cambiar la bisagra para que esté más holgadita y que por delante las tapas no se levanten. Con un pincel y la misma pintura le damos color a las cabezas de los tornillos. Y ahora ya nos falta pegar las etiquetas. Y ya para terminar solo nos queda proteger el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Le aplicaré 2 capas dejando secar entre capa y capa.
Y ahora os lo muestro con más detalle. Y ya está listo mi nuevo organizador, de estilo shabby chic romántico, con materiales fáciles de conseguir y sin complicarnos demasiado, pasando de ser una simple caja a un organizador con 3 compartimentos, que nos ayudará a tener cualquier cosa organizada. Espero que os haya gustado la idea, darle like al vídeo y compartirlo con amigos, y así me estaréis ayudando muchísimo a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.